En 1968, los profesores Rosenthal y Jacobson presentaron las conclusiones de un experimento sobre un fenómeno al que llamaron efecto Pigmalión, en referencia al mito griego. Pasaron un falso pretest de inteligencia a los alumnos de un colegio y eligieron al azar a un 20% de ellos, sobre los cuales dijeron a los profesores que tenían una inteligencia superior a la media. 8 meses después pasaron un segundo test y descubrieron que ese 20% de alumnos escogidos al azar tenían realmente mejores resultados que los demás. Destacan 4 factores que influyen positivamente cuando un profesor está convencido de la capacidad de sus alumnos. Primero, crean mejor clima en el aula, pues son más amables tanto en la comunicación verbal como en la no verbal. Segundo, les dan más contenido del que sería habitual porque creen que están capacitados para comprenderlo. Tercero, les dan más oportunidades de responder y les ayudan a completar las respuestas. Cuarto, se les da más refuerzo positivo porque se espera más de ellos. De los otros, el profesor acepta respuestas de baja calidad y no aclara cuál sería la respuesta buena. El efecto opuesto, llamado golem, también existe. Ambos nos demuestran que hablamos y actuamos en consonancia con lo que creemos hasta el punto de convertirlo en realidad. Bienvenidos al podcast de Laura Mascaró. Hoy me acompaña Eliana Escobar Luján, comunicadora social, máster y trainer en PNL y autora del portal de internet creaturrealidad.com sobre desarrollo personal, donde tiene publicados casi 2.000 artículos y vende infoproductos creados por ella misma. Bienvenida, Eliana. Hola Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu podcast y un saludo muy especial a todos tus oyentes. Gracias a ti por aceptar la invitación. Quiero que nos cuentes, para la gente que no sabe qué es esto de la PNL, y se le puede resumir y poner un ejemplo. Ok, claro que sí, Laura. Mira, PNL es programación neurolingüística y se trata yo la defino como una disciplina de la excelencia. Esa es la definición personal mía de programación neurolingüística y tiene sus fundamentos especialmente en el poder creador del lenguaje, de la forma como te comunicas contigo mismo, con los demás, del lenguaje hablado, del lenguaje corporal. Y lo que hicieron los creadores de la programación neurolingüística, Bandler y Grinder, fue recopilar patrones del lenguaje, patrones de la excelencia de varias personas y basados en trabajos de terapeutas anteriores para recopilarlos y hacer este mapa de la programación neurolingüística. Te puedo dar, por ejemplo, un caso sobre PNL que narra Anthony Robbins en su libro Poder Ilimitado. Para quienes quieran introducirse a la programación neurolingüística, yo les recomiendo mucho este libro. Se llama Poder Ilimitado o Poder Sin Límites de Anthony Robbins, que es todo un compendio del nivel practitioner de PNL. Entonces, en este libro él cuenta que modeló cómo modela deportistas de élite, sus comportamientos, sus pensamientos, sus estrategias. Estrategia en PNL es uno de los ejercicios, es bastante complejo explicar, pero resumiéndolo se basa en detectar qué piensa la persona en el momento de ejecutar una acción de éxito, cómo se relaciona con ella misma. Entonces, Anthony Robbins copia todos estos comportamientos y los traslada a otros deportistas para que obtengan resultados, si no iguales, muy similares, sobre la forma y la secuencia en la que piensan y sobre cómo se comunican con ellos mismos. Ese sería a grandes rasgos un ejemplo de cómo se puede usar la PNL para lograr resultados deseados, porque el objetivo principal de la PNL es pasar de un estado presente, que es donde estoy ahora, hacia un estado deseado, que es lo que quiero lograr. Claro, y la PNL, bueno, primero quiero que me expliques esto de modelar, que es un verbo que se usa mucho en PNL, ¿no? Pero ¿qué significa? Es muy amplio el modelado. Mira, para darte una idea, cuando haces el nivel máster en programación neurolingüística, que es el segundo,
Son tres los niveles, digamos, oficiales de PNL, el Practitioner, el Master, el Trainer. El examen final es hacer un modelado a alguna persona de alguna característica que tú quieras para ti. Por ejemplo, yo mi examen final, el modelado lo hice para poder hablar en público con fluidez y modelé a uno de mis compañeros que tiene esa habilidad. Entonces tú copias de esa persona todo lo que viste en el practitioner, en el máster, copias los patrones del lenguaje, copias sus modalidades representativas, si es visual, kinestésico, auditivo, copias sus creencias, copias su estrategia. Es un trabajo muy, muy completo que abarca todo lo que nos enseña la PNL y te enseña también cómo adaptarlo para ti, cómo incorporarlo para ti para lograr esos resultados. Eso a grandes rasgos es un modelado. Pero esas cosas que copias, se me ocurre ahora con la explicación esta, esas cosas que copias de esa persona que hace muy bien una cosa, a lo mejor él lo hace a nivel inconsciente, ¿no? Si él te tuviera que explicar cómo lo hace, a lo mejor no sabría. ¿Es No, correcto? no sabe y justamente la PNL te da las herramientas. Mira, acabas de tocar un punto muy importante en la programación neurolingüística, que es lo que se llama la estructura profunda y la estructura superficial. Lo que haces bien, lo que haces como dices tú, nivel inconsciente, automático, eso está en tu estructura profunda. Y seguramente si yo te pregunto, a ver, cuéntame, Lau, ¿cómo haces para tú misma tienes la fluidez de hablar en público porque yo he visto tus conferencias, yo te digo, cuéntame cómo haces para hablar en público y tú me puedes racionalizar algunas cosas y decir, no, pues yo me siento tranquila, yo conozco mi tema, eso es tu racionalización, eso es lo que tú piensas. Ahora, el coach y el máster en PNL tienen las herramientas para, por medio de preguntas muy poderosas y de herramientas PNL, llegar a la estructura profunda y sacarla y ponerla de manifiesto para poder modelar todos esos comportamientos. Es fascinante. Si, Es muy si, fascinante, sí. si esto lo aprendieran todos los profesores del mundo, Imagínate, Lau, lo que sería otro cuento el sistema educativo, de claro, verdad que sería. es que yo precisamente cuando estuve investigando los experimentos estos del efecto Pigmalión, es impresionante porque ellos hicieron unos test, el primer test era con resultados falsos, pero el segundo test era real y realmente los niños que sacaron mejores puntuaciones eran aquellos que los investigadores habían dicho que tenían más capacidad, pero que habían sido elegidos al azar en realidad. Al azar. Lo que pasa es que Sí. los profesores, al incorporar la creencia de que ese niño tenía más capacidad que otros, les potenciaba, claro, también de una manera totalmente inconsciente, que es algo que hacemos todos, ¿no? Exactamente, sí, es un proceso totalmente inconsciente y lo que dices del el proceso que vivieron esos profesores es algo sinceramente mágico porque te da cuenta y es una prueba verificable del poder que tiene realmente el pensamiento, no solo sobre mí, porque se habla mucho de cambiar tu realidad, tu propia realidad con tus pensamientos, pero es tanto el poder que tenemos que podemos llegar a cambiar la realidad de otra persona solamente con nuestros pensamientos hacia esa persona, con nuestras expectativas para ser más concretos. Ujú. Sí, en educación se habla mucho de las expectativas y normalmente yo creo que de una manera errónea, porque normalmente te dicen que no pongas demasiadas expectativas, por ejemplo, sobre tus hijos para que no, pues, para no coartarlos con eso, ¿no? Y yo pienso que es justo lo contrario, pon altas expectativas porque entonces vas a hacer esto, vas a aplicar este fenómeno con ellos. Yo pienso que si el homeschooling tiene normalmente muy buenos resultados, en parte es por eso, porque los padres inconscientemente hacemos esto. Para una madre siempre su hijo va a ser el mejor y el más capaz y lo vas a tratar de esta manera, ¿verdad? Justamente, y en lo que estamos trabajando, Laura, que es algo demasiado importante es en la autoestima del niño, en la autoestima del chico, del adolescente, y yo creo que debería estar número uno en nuestra lista de prioridades y no solamente nosotras como madres homeschooler o las mamás homeschoolers que están escuchando, sino los padres de familia, los maestros, trabajar con la autoestima de los niños, el trabajo de las emociones, priorizarlo por encima de la parte académica, porque cuando se trabaja esa parte de autoestima y emociones, la parte intelectual viene sola porque el niño se siente en libertad de explotar sus verdaderos dones. Por supuesto. ¿Tienes algún tip, algo práctico para las familias o para los profesores
para hacer con chicos? Mira, yo estaba pensando mucho, Lau, sobre el efecto Pigmalión y cómo llevarlo a la práctica en nuestros hogares. Y me encontré con una cosa, el experimento que se realizó, ¿me recuerdas dónde realizaron el experimento, Lau, por favor? El No, experimento no sé del dónde fue, efecto sé que Pigmalión. ellos eran de Harvard, pero no sé dónde lo hicieron. Ok, son investigadores de Harvard. Bueno, el experimento que hicieron ellos fue un experimento, como quien dice, doble ciego, porque los maestros no tenían ni idea de lo que estaba pasando. En Ujú, cambio, nosotros en nuestros hogares lo vamos a hacer a conciencia. Entonces, a ver, el tip que yo les doy es, primero tenemos que tener claro qué es aquello en lo que queremos ver reflejado ese efecto Pigmalión, porque de pronto corremos el riesgo de ser muy generales y es mejor ser un poco específicos. Vamos a poner un ejemplo como aleatorio. El chico, por ejemplo, tu hijo, no sé, le cuesta relacionarse con amiguitos, es muy tímido, entonces lo está perjudicando en su relacionamiento social, por ejemplo, por decir ujú, algo. Lo que vamos a hacer es, no vamos a empezar a verlo de entrada como que es el niño más sociable del mundo, porque no va a funcionar así. Eso sí, vamos a tratar de encontrar en algún momento de su vida que va a llegar y se va a dar un escenario en el cual el niño se comunique de forma fluida con alguien, puede ser con una abuela, puede ser con un amiguito íntimo, lo que sea. Y esa pequeña evidencia la vamos a poner de manifiesto y le vamos a decir al niño algo que sea natural para nosotros hablarle, por ejemplo, qué bien como te comunicas con fulanito, o te llevas muy bien con fulanito, o te vi como le hablaste a aquel niño, algún evento chiquito que nos sirva ujú. como de puntapié para comenzar a rodar la bola de nieve del efecto Pigmalión. Entonces Ajá. ahí desde ese momento yo tengo una evidencia concreta para ver a mi hijo de esa manera y él la tiene también. Entonces ya está rodando el efecto Pigmalión y a partir de ese momento yo me concentro y me concientizo que mi hijo tiene las herramientas para comunicarse bien, para socializar, porque también hablando desde la óptica de la programación de neurolingüística, no existen personas sin recursos, sino que existen estados sin recursos. O sea, todos tenemos los recursos y hay que buscarlos. Esto también es una técnica de PNL. Hay personas que dicen, por ejemplo, no, es que yo nunca termino nada. Entonces el coach le dice, nunca estás seguro. ¿Por qué no miras para atrás un poco? A ver, Ujú. yo pienso, no, nunca, que yo recuerde nunca. A ver, vamos a acordarnos del colegio. ¿Alguna vez hiciste un examen, presentaste un trabajo? Ah, sí, sí lo hice. O sea que no es cierto que nunca termines nada. Entonces Claro. vamos a buscar esa evidencia chiquita que nos lleva a darle el puntapié al efecto Pigmalión y nos pegamos de ahí, nos concentramos en eso, lo hablamos con el niño y vas a ver que de ahí en adelante todo va a fluir de forma muy natural, Ujú. viéndolo de esa manera, utilizando esa expectativa, que es una expectativa muy realista y que tiene mucho que ver con el comportamiento del niño, que es sacada de su propia esencia, de sus recursos internos. Claro, yo para eso hay una herramienta que utilizo, tú lo sabes, que la copié de una autora que se llama Sara Van Brena, que es buenísima para mí, y la herramienta es el diario de agradecimientos. Entonces se trata de que todas las noches pensar en 5 cosas de ese día para agradecer. Pero no tienen que ser, ahí hay un pequeño truco y es que no tienen que ser cosas genéricas como doy gracias porque estoy viva o porque tengo una casa donde vivir, no, tienen que ser cosas de ese día concreto, ¿vale? Y esto lo que hace es que al principio muchas veces cuesta, cuando empiezas a hacer esto a lo mejor no consigues encontrar 5 cosas en un día, y a medida que vas cogiendo práctica vas encontrando muchas más. Y sobre todo para lo que sirve, lo que yo noté es que cuando ya cogí el ritmo de hacer esto lo hacía con mi hijo, aunque lo llamemos diario, no lo hacíamos por escrito, era una cosa que hacíamos hablando a la hora de acostarnos, que para un niño siempre es más fácil. Entonces, esto para lo que nos sirvió es que cuando cogimos ya esta rutina, empezamos a darnos cuenta de que durante todo el día estábamos más atentos a las cosas que nos pasaban, porque cuando pasaba algo y decíamos, uy, esto a lo mejor me va a servir para el diario de esta noche. Y es una forma también de cambiar el cómo piensas sobre las cosas y cómo ves las cosas. Claro, Esto lo que hicieron es establecer un filtro. Exacto. Me acordé de esto por lo que dices de buscar esa evidencia que te sirva para poner a rodar, como tú dices, el efecto Pigmalión. Yo, una forma que tuve de encontrar estas evidencias fue con el diario de agradecimientos.
Genial, me parece genial. Que además es una estrategia la U, no solamente por el efecto Pigmalión, sino que ya estás practicando con el niño ley de la atracción, porque el Ujú. agradecimiento es es una de las patas de la mesa de la ley de la atracción, el agradecimiento, vivir la vida en clave de agradecimiento. Y de verdad es un legado muy lindo que se le puede dejar a los hijos, Ujú. que no de por descontado lo que tienen y eso les ayuda a mirar realmente todas las bendiciones que tienen en su vida, todas las fortalezas, todas las cosas positivas que tienen en su vida, materiales, no materiales, personales, de virtudes, de amigos. Así que es una muy buena estrategia para, para, para cultivar en el chico el pensamiento positivo y desde una óptica muy humana y muy personal, no pensar positivo porque sí, sino porque realmente tenemos motivos para sentirnos bien y positivos. Quiero que me cuentes una cosa que tú has hablado mucho en tu blog, en tus boletines, que es esto de que el cerebro no procesa la negación, el no, o sea, cuando tú dices lo que no quieres, te estás centrando en realidad en eso, ¿no? Claro, Explícame eso, por favor, que es muy sí, sí. interesante. Pues mira, te pongo dos ejemplos, uno de la vida cotidiana, así de la comunicación, que siempre lo hablo. Yo soy colombiana, vivo en Uruguay, entonces a veces mi esposo me dice, al estar lejos de mi familia, siempre te quiero tener noticias de ellos, entonces mi esposo llega y me dice, Negra, te voy a decir una cosa, pero no te preocupes. Entonces, cuando me dicen no te preocupes, ¿qué creen ustedes que Ya pasa? te Que estás ya preocupando. inmediatamente me preocupo. No hay otra alternativa. O sea, no puedes poner el no seguido de no te preocupes porque no lo procesa el subconsciente, ya está, ya estoy preocupada. Eso por un lado, para que tengan este tip de comunicación con sus hijos, con sus maestros, con sus alumnos. Simplemente vayan al grano de lo que quieren decir para que el receptor, para que haya rapport, como decimos en PNL, para que el receptor esté abierto, esté tranquilo y reciba el mensaje de una forma más receptiva. Y por otro lado, hablando de ley de la atracción, pues es tan sencillo el lado como hacer la oración, la petición o lo que tú quieres lograr en términos positivos. Si tú eres una mujer sola y quieres encontrar tu pareja, quieres estar con el amor de tu vida, tener una relación sólida, entonces no es una buena idea que reces o que pidas a la ley de la atracción, al universo, Señor, por favor, o Dios, o universo, sácame de esta soledad, o no quiero estar más sola, porque cuando tú emites esas palabras, pues la vibración que estás enviando al universo es la vibración de la soledad. Entonces ese no va a ser leído por el universo, ni por Dios, ni por el ser supremo en el cual tú creas. En lugar de ello, vas a encontrar una frase que sea 100% positiva. Por ejemplo, gracias universo porque el amor de mi vida está en camino, por ejemplo. Y lo mismo se le puede enseñar a los niños cuando quieren algo, cuando quieren lograr algo, agradecimiento anticipado y en términos positivos, siempre. Eso también influye mucho en los resultados que van a tener porque ya se programan mentalmente de una forma positiva. Y ahora que dices programar, nos programamos muchas veces de formas inconscientes, ¿no? Tanto a nosotros como a los niños. Y Sí, es algo, una inercia que tenemos que romper de una forma activa. Muy complicado, ¿no? sí, la humedad. Es uno de los retos más grandes que yo tengo con mis clientes y con mis lectores, con mis suscriptores, porque la mayoría de creencias que tenemos en nuestra vida las adquirimos sin oponer ninguna resistencia, las adquirimos sin darnos cuenta y se insertaron de forma inconsciente en nuestra mente cuando escuchamos decir a nuestros padres sobre la crisis, porque algo puntual sobre la crisis es que siempre el universo va a estar en crisis, es algo que se ha dicho desde toda la vida y lo van a seguir diciendo toda la vida. No hay un momento de la vida en el que no se enuncie que el país está en crisis o que tal país está en crisis. Entonces, de tanto repetirlo, nosotros vamos a vivir en un mundo en crisis personalmente, cada uno. Su mundo va a estar en crisis de alguna u otra forma. Ujú. Eso los niños lo escuchan decir a diario. Y ni que hablar ahora que tienen redes sociales, lo escuchan, lo leen por todas partes. Entonces, esa es una programación que adquirimos de forma
inadvertida. Por ejemplo, las mujeres después de los 40 ya te quedas solterona o todos los hombres son iguales. Esas programaciones se adquieren de forma inconsciente y de verdad que se arraigan de una forma tan poderosa que los resultados que tú manifiestas en tu vida son esos, no pueden ser diferentes porque lo crees en tu estructura profunda, sin que Ujú. tú quizás te des cuenta de que te estás autosaboteando. Entonces, para trabajar eso se requiere un trabajo muy importante de reprogramación mental, bien sea con afirmaciones, con mensajes subliminales, con trabajo con creencias. Las creencias se pueden incorporar a tu vida de forma totalmente deliberada, como si fuera un catálogo. Yo elijo creer que hay hombres maravillosos, es una elección, yo elijo creer eso, entonces cuando yo elijo creer eso, pongo ese filtro, el que te hablaba ahora, y de ahí en adelante empiezo a ver que sí existen esos hombres maravillosos y poco a poco se va borrando esa creencia limitante de que todos los hombres son iguales, y lo mismo con la crisis, lo mismo con todo lo demás, con todas las demás creencias que se van insertando sin resistencia. ¿Y qué le dirías a la gente que te diga que esto es autoengañarse? Porque habrá gente que Mira, piense, bueno, si yo digo racionalmente, elijo creer esto, pero sé que no es verdad, eso es un autoengaño. ¿No te lo dicen? al principio Al principio puede ser un autoengaño. Lo que pasa es que hay una cosa que yo les enseño a mis clientes y es el poder de la repetición. Y siempre les pongo el ejemplo de las compañías multinacionales, cómo nos repiten sus eslóganes y sus campañas publicitarias. ¿Y por qué lo hacen? Porque la repetición es un arma de programación muy importante. Después tú estás en el supermercado, estás en la tienda, estás donde sea y vas a elegir su producto y tu mente consciente va a pensar que no fuiste influenciado cuando en realidad estás siendo 100% influenciado. Entonces no importa que al principio suene como un autoengaño. Yo tengo un tip para eso. O sea, si tú quieres, por ejemplo, tener el amor de tu vida, por decir algo, no se me ocurre un ejemplo para niños, si se te ocurre uno me dices, pero vamos a trabajar con este. Vale. Si quieres el amor de tu vida, entonces tú tienes la creencia que todos los hombres son iguales y te empiezas a repetir, existen, o sea, te empiezas a repetir algo que no sea totalitario, que no sea determinista. Todos los hombres son maravillosos. Eso es una mentira, eso no se lo cree nadie. Pero puede repetirte algo que suene real para ti, que suene creíble, como por ejemplo, existen hombres buenos o alguna evidencia externa que ya exista en tu vida. Por ejemplo, el matrimonio de tus padres, si es un matrimonio duradero y tu papá es un hombre bueno, buen Ujú. esposo, ahí tienes la evidencia. Existen hombres buenos, yo tengo el ejemplo en mi casa y se establece el filtro que te ayuda a detectar, empezar a detectar esos hombres buenos que están ahí. Entonces al principio puede sonar como un engaño, pero gracias a la repetición y a la evidencia externa que yo voy encontrando, me voy a ir reprogramando poco a poco hasta que realmente me doy cuenta de que tengo razón. Sí, se me ocurre un ejemplo con niños porque es algo que creo que pasa mucho, que es como el efecto bola de nieve. Cuando el niño que digamos se porta mal, o según nosotros se porta mal, que ese sería otro debate, y se lo Sí, decimos y reforzamos ese comportamiento en realidad en vez de conseguir lo contrario. Eso sí pasa mucho en las familias con los niños. eso pasa muchísimo. Y ahí, Lau, por ejemplo, el tip que di al principio es fabuloso. Yo te lo digo porque a mí me ha resultado mucho con mi hijo de 11 años, cuya crianza ha sido para mí todo un reto. Ujú, eh, Encontrar la pequeña evidencia de que él se puede manejar bien, entre comillas, de que se puede portar bien, de que puede ser obediente, entre comillas, encontrar la evidencia y apegarme yo misma a esa evidencia y hablarlo con él y mostrarle que él puede, que es posible, o hacérselo ver, porque hay un error que cometemos muchos padres, la vida es mostrarles a nuestros hijos lo que hacen mal, enojarnos y dejarles ver el enojo ante lo que hacen mal, pero cuando hacen algo bien, no les decimos o lo dejamos pasar inadvertido, eso no se debe hacer porque por un lado estamos lastimando la autoestima del niño y por otro lado estamos dejando pasar una oportunidad de oro para echar a rodar esa bola de nieve. claro, estoy pensando que lo que falla, o sea, cuando se habla de la ley de la atracción y de las afirmaciones, creo que el punto que falta es en este que estás insistiendo tú, en buscar la evidencia, algo que ya está ahí. No es Sí. crear las afirmaciones de la nada, sino buscar algo que ya está ahí.
me parece un punto fundamental que se está dejando fuera muchas veces. Es fundamental, la ópera es fundamental y además hay que tener en cuenta que siempre va a existir ese punto, siempre, no importa el tema que esté viviendo tu hijo, bien sea académico, bien sea social, bien sea de desorden en la casa, bien sea de que deja todo tirado o de que se está comportando de forma grosera, siempre hay algún momento, algún escenario en el cual el chico se comporta opuesto a esa forma que nos molesta tanto. Siempre la hay, entonces es cuestión de buscarlo y cultivar esos momentos, cultivarlos con consistencia, verlos, dejarlos de manifiesto, hacérselos ver al niño y seguirlos cultivando, hacer un efecto Pigmalión autogenerado. En esto yo tengo un ejercicio en mi curso de desescolarización interior, en la versión para profesores, porque claro, en mi curso de desescolarización estaba pensando para madres que sacaban a sus hijos de la escuela, pero me encontré que venían muchas madres de niños escolarizados que iban a seguir en la escuela y también muchos profesores. Entonces ahora ya tengo tres versiones según para quién sea. Y para los profesores hay un ejercicio que les propongo que es en alguna de las tareas que den a sus alumnos, cuando corrijan, pueden centrarse solo en lo que hayan hecho bien, no pueden marcar los errores. Tienen que mandarlos un ejercicio y luego Sí, señor. devolvérselo con todo lo que hayan hecho bien. Y eso los profesores que lo han hecho y después me han dado el feedback, me han dicho que les ha resultado muy, muy complicado. La primera vez al menos, porque están habituados ya a buscar el error y a marcar el error. Y lo que se hace bien, como que no se valora o que se da por hecho. Claro, no se valora, exactamente. Mira, Laura, yo me estoy acordando en este momento de un pequeño cuentito de Alejandro Jodorowsky que es de una madre, sobre esto de cultivar y poner de relieve lo que el niño hace bien. Ajá, Una madre le dice al maestro, un maestro le dice, mi hijo le fue bien, le fue muy mal en matemáticas, reprobó matemáticas y aprobó dibujo, lo aprobó con honores, no sé, le voy a poner un profesor particular de matemáticas. Y el maestro le contesta, señora, póngale un maestro particular de dibujo. O sea, claro, como quien dice, o sea, ayúdele a cultivar sus fortalezas. Entonces es como centrarnos en lo que el niño hace bien y sobre todo en los maestros, me parece fundamental eso que acabaste de decir, ojalá lo hicieran. Yo, por ejemplo, me considero en este momento un producto de un feedback muy negativo que me hizo un profesor cuando tenía 8 años. Teníamos que dibujar todos un mapita de Colombia y el mapa mío, yo no me acuerdo cómo era, pero cuando lo entregué me dijo, está horrible, tú no sabes dibujar. Y desde ese día yo no sé dibujar, yo no me atrevo a coger un lápiz para dibujar nada y fue una impronta. En programación neurolingüística y en psicología se llaman improntas a todos estos eventos muy, muy fuertes que nos pasan en el primer septenio o a eventos muy fuertes que pasan después del primer septenio, pero lo que pasa en el primer septenio es una impronta y te ajá. queda grabado a fuego, entonces es también una invitación, si tienes chicos pequeños de menos de 7 años, de verdad hay que tratarlos con mucho cuidado para que no se creen estas improntas porque después los acompañan toda la vida. Claro, de estas en la escuela se crean muchas, porque se tiende Sí, a marcar al que, bueno, estos dibujan bien, estos escriben bien y estos hacen otra cosa bien, estos son deportistas o estos son lo que sea. Y muchos es verdad que después de adultos hemos descubierto que, pues no era verdad que yo no era creativa, por ejemplo, porque no es verdad tampoco que exactamente. creativo sea solo el que dibuja muy bien y es un artista, se puede ser creativa haciendo la comida, poniendo la mesa también, o de muchas otras formas. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Por eso una maestra Waldorf, mi hijo estuvo escolarizado 2 años en un colegio Waldorf, y ella nos decía, no sé en qué país, la verdad que no puedo recordar en qué país, en el cual no es muy, muy estructurado el currículum como en otros países, que hay niños que tienen, por ejemplo, 9 años y aún no saben leer, entonces no hay por qué espantarse, porque esos niños que no saben leer modelan arcilla, tocan flauta muy lindo, Ah, y después empiezan a leer y a escribir como los dioses, porque yo lo vi, yo en Waldorf lo vi, niños con dificultades que no tenían facilidad, digamos, para escribir o para leer y después
si se les da el tiempo, si se les da su tiempo, ellos terminan todos leyendo y escribiendo muy bien, muy bien. De hecho, mi hijo, bueno, en Waldorf los chicos empiezan a leer, a intelectualizarse a partir de los 7 años, inclusive de los 8. Mi hijo empezó a leer casi que a los 8 años y ahora a los 11 años es un lector ávido. Él lee todo lo que se le atraviesa, leyó toda la trilogía de los Juegos del Hambre, leyó todos los libros de Harry Potter, lee mangas, así a granel. Entonces no hay que apurarse. Yo creo que estamos apurando mucho a los niños, y Ujú. no solo a los niños, sino a los adolescentes. Los estamos apurando muchísimo a nuestro ritmo, en lugar de dejarlos ir al ritmo de ellos mismos. Claro. Y con eso, como dirías en PNL, les dejamos una impronta, ¿no? Cuando ya a los 6 años ya lo estás marcando como que tú vas muy lento, tú no sabes leer o tú nunca vas a aprender. Y luego realmente puede ser Exacto. verdad, ¿no? Las comparaciones, pero los niños, pero ya a esta edad tendrías que saber leer, no sabes leer, o cómo que no sabes esta cuenta, una cuenta básica de matemáticas, puede ser 10 más 5, yo no sé, no se me ocurre algo, y eso sí les crea una impronta. La comparación es fatal para los niños, porque de verdad, o sea, somos seres sociales y nos queremos parecer a nuestra tribu de alguna forma, Ujú. y cuando vemos que todos los niños de nuestra edad hacen una cosa y yo no la hago, pero me la remarca un adulto que es una persona legitimadora, entonces eso sí me puede crear una impronta. Los niños cada uno con su ritmo, ojalá pudiéramos como adultos bajar un poquito el ego y respetar el ritmo de los niños. Claro. Esa programación que se recibe en la escuela, ¿tú crees que se puede compensar o anular en casa? Siempre la hago, yo creo ¿Siempre? que sí. Sí, yo creo que sí la hago porque, o sea, si hay un padre comprometido y si hay un padre con las herramientas y si puedes encontrar la forma de hacerlo. Mira, Bandler, uno de los creadores de la PNL, dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Ah, me Y eso encanta. Nunca es tarde se para tener divina, una sí. infancia feliz. Maravilloso. Sí, porque fíjate lo que la mente subconsciente ahorita que hablabas de ella toma todo como cierto. Entonces hay ejercicios de PNL que te inducen a un trance en el cual tú puedes ayudarle a la persona, al adulto, al adolescente a revivir su niñez y a reescribir esas historias de su niñez que lo afectaron y que lo improntaron. Entonces esa es una herramienta. Hay muchos ejercicios de PNL que se utilizan para eso, son muy amplios y son un poquito complejos, no se pueden hablar así pues en un espacio como estos, pero sí se puede, yo estoy convencida de eso. Y un padre de familia que quiera que su hijo supere esas improntas o que supere esa programación del colegio, yo le recomiendo mucho que busque un buen coach en PNL que tenga la formación completa para que le colabore con algún ejercicio de reimpronta, porque son muy efectivos, yo los he visto, así que sí se puede. ¿Y alguna cosa que puedan hacer los padres personalmente? Aparte de ¿Alguna remarcarle cosa? las cosas que hace bien, obviamente, que ya hemos hablado de esto. Bueno, pues mira, una herramienta que yo uso mucho, la usé, ya no la estoy usando tanto con mi hijo, son las meditaciones guiadas en la noche. Y las meditaciones guiadas las puedes hacer tú, no necesitas ninguna formación para hacer una meditación guiada. Le puedes hacer de noche al niño un estado de relajación, que respire profundo, que se calme, que se Mm. relaje, que distienda los músculos, que respire profundo y le empiezas a enviar mensajes a su mente consciente y subconsciente porque está en ese estado alfa meditativo sobre las cosas que tú ves que le pueden ayudar a mejorar o predicados, enunciados que le pueden ayudar a mejorar improntas que tú notes que haya tenido. Por ejemplo, y en este momento yo sé que tengo dentro de mí todos los recursos que requiero, que necesito para, para llevar a cabo todas mis tareas de forma armoniosa, para dibujar, para ser un músico, para practicar deportes, para comunicarme con mis amiguitos, porque dentro de mí está todo el poder, toda la fortaleza, toda la energía, porque soy un ser humano completo, íntegro. Es cuestión de que la madre o el padre de familia escriban primero un speech, sí, el texto de la meditación y se lo digan al niño de noche, haciéndole una pequeña inducción a la relajación o al trance y después le hagan la meditación en ese tono calmado y tranquilo que se debe hacer una meditación y después
Si el niño se quedó dormido sería genial, porque es ese puente que comunica la mente consciente con la subconsciente. Si no se quedó dormido, algo le queda en su mente subconsciente. Entonces, que exploren las meditaciones guiadas y que sepan que ellos mismos las pueden escribir Ajá. y decírselas al niño de noche. Y entonces es la misma todas las noches. Sería lo ideal, sí. Por un periodo por lo menos de 21 días o 30 días, que es lo que se requiere más o menos para hacer un programa, un proceso de reprogramación o de instalación de hábitos. 21 días, sí, entre 21 y 30 días. Ah, perfecto, qué interesante. 21 y 30 días de meditación guiada Sí, con los en la propios padres. noche. O sea, cuando te Sí, sí. acuestas ya. Cuando el niño sacó, aparte los niños lo aman, les encanta, les encanta. Yo sé por lo menos del mío y de otro chico más, hijo de una amiga mía, que le empezó a hacer una meditación guiada por un tema del padre, porque el padre se ausentó del hogar y ella quería que que el niño supiera que aunque no estaba físicamente, el papá estaba, porque realmente, a pesar de que se separaron, el papá estaba, Ujú. pero el niño lo que veía era la ausencia física y le sirvió mucho porque vio que había amor entre sus padres aunque no estuvieran juntos y fue muy lindo. Entra a la mente subconsciente el agua, aparte el chico, si es lo último que hace en la noche antes de dormirse, es lo que va a procesar de noche. O sea, que tu hijo lo último que vea de noche antes de dormirse no sea un programa de televisión Ujú. en el que se estén matando a balas, por ejemplo, porque eso no le va a hacer bien. Eso Claro. no, o una discusión fue, o si lo último que vio fue una discusión fuerte con sus padres, es bueno que lo lleves a la calma antes de acostarlo para que eso último, esa última experiencia que tenga antes de dormirse sea armoniosa y sea procesada durante el sueño. Que esa rutina puede ser difícil de romper para algunas familias, porque es más habitual el que esté viendo la tele o jugando con algún videojuego antes de dormir que no que esté con los padres y menos haciendo una meditación, ¿verdad? Ay, lo que pasa es que sí, la maternidad y la paternidad consciente exigen un poco de esfuerzo de parte de los padres. Yo lo he vivido porque, bueno, mi hijo es un gamer, es un gamer total El mío y también. hay cosas. Entonces, sí, hay cosas que, bueno, hay cosas que no importa. Si tú me dices que él jugó Minecraft y se fue a dormir, no importa, porque además Minecraft estimula tanto la creatividad que, mejor dicho, soy una Minecraftiana de ley. Pero otra cosa es que se acueste, vayan a la cama después de haber jugado Call of Duty o San Andreas. De hecho, ese tipo de cosas es preferible que sí, que se tomen como con pinzas. Ahí sí, ejercer una paternidad muy consciente. Ya eso va en cada padre y en un poquito de sentido común, nada más. Mm, exactamente. Bueno, nos queda poquito tiempo ya, pero ya hay otro concepto que he leído en tus boletines que me parece súper interesante, que son las anclas. ¿Qué son las anclas? Sí, mira, los anclajes son, o anclas o anclajes en programación neurolingüística son, te voy a dar primero la definición, mejor dicho, la Ujú, definición técnica de ancla es la relación entre un estímulo y la estima de una experiencia. Es decir, un estímulo puede ser un olor, una foto, una canción. Los estímulos pueden ser visuales, olfativos, gustativos, kinestésicos o auditivos, que son los 5 sistemas representativos. Entonces, un estímulo que entra por cualquiera de esos 5 canales que te despierte una emoción, un recuerdo, un sentimiento, eso es un ancla. Y nosotros podemos poner a nosotros mismos, a nuestros chicos, cualquier tipo de anclas que queramos, anclas kinestésicas, auditivas, que evoquen cualquier tipo de cualidad, de emoción positiva que queramos que el niño tenga para siempre y que la pueda usar en cualquier momento. Por ejemplo, le podemos poner a nuestros hijos un ancla de seguridad, un ancla de tranquilidad, un ancla de confianza, un ancla de alegría, de serenidad. Y hay un proceso específico para poner el ancla que es muy sencillo, que es muy sencillo el proceso de poner un ancla al agua. pero dame un ejemplo. Un ejemplo de, mira, un ancla digamos, adquirida de forma normal y cotidiana puede ser el perfume de tu primer amor, es un ancla. Y tú sientes el perfume de esa persona e inmediatamente te la recuerda y vas a experimentar esas sensaciones. Eso es Ujú, un ancla. Ahora,
vamos entonces a hablar de cómo podemos nosotros poner un ancla a nuestros hijos. Yo te voy a poner un ejemplo del cual hablé en mi boletín hace creo que más de un año, sobre un día en el cual mi hijo tuvo su primer recital de piano cuando tenía 9 años, que tocó para Elisa en el cierre de curso Ujú. de dibujo. Entonces, como estaba muy nervioso, primero le ayudé a ponerse en un estado de empoderamiento, a tranquilizarse, y salió a tocar para Elisa. La tocó muy lindo, no cometió ni un solo error, lo aplaudieron muchísimo, y en ese momento en el que terminó, que es el que se llama el momento de máxima emoción en PNL para la instalación de anclas, en ese momento yo lo aparté y le dije, ¿cómo te sientes ahora? ¿Qué sientes? Me dijo que sentía alegría, emoción, orgullo. Entonces ahí le puse el ancla, le dije que cogiera las emociones en la manito y se las pusiera en el corazón, lo cual sería un ancla kinestésica. Él Ajá. lo hizo, tú le miras la fisiología del niño, miras la cara que está poniendo y te das cuenta si el ancla está bien instalada, porque la fisiología no miente, la fisiología Ujú. cambia, y, y cuando la instalas, entonces tú después sueltas el ancla, le cambias el tema, lo que vendría a ser un estado interruptor, le dices, ¿cómo se llama aquel amiguito tuyo? Ah, se llama Rodrigo. Ah, qué bien. Ya dice el niño salió del estado ese en el que estaba, y después para chequear el ancla, le dices que se lleve la mano al pecho con esas emociones y le mire la fisiología para ver si el ancla quedó bien instalada. O Entonces sea, es algo que puedes hacer. estás Sí. hablando como de aprovechar un momento para, digamos, captarlo y utilizarlo después cuando necesites recuperar esas emociones, algo así. Sí, utilizar un momento o generarlo. Tú puedes, por ejemplo, si tu chico tiene un examen o tiene un concierto, o supongamos que tiene un concierto importante y está nervioso, entonces tú le puedes poner el ancla antes, generando el estado. ¿Cómo se genera el estado? Le preguntas. Eh, Imagínate que estás en este momento en el concierto y que la gente te está aplaudiendo, que te fue muy bien. Tienes que inducirlo, tienes que asociar a esa sensación. Lo puedes hacer antes. Y cuando tú mires que el chico está completamente asociado en el momento de máxima intensidad, entonces ahí le dices, tócate la mano, yo aquí me estoy tocando la palma de la mano, o tócate en el pecho, o piensa en una palabra que sirva de ancla. Eso ya depende de cada padre, poner una ancla visual, auditiva, kinestésica, y le pones el ancla ahí, en ese momento de máxima intensidad, después le haces el estado interruptor, le hablas de cualquier otra cosa para que se salga el efecto, Ujú. y le chequeas el ancla, le pides que se toque, que haga, que dispare el ancla para ver si el ancla funciona. Pero la idea es que tú asocies a la persona o te asocies a ti mismo con ese estado de bienestar, de equilibrio, de paz, cualquiera que sea el ancla que te quieras instalar. Me estás ¿Quedó conven- claro? Sí, me estás convenciendo de que los profesores deberían estar todos entrenados en esto. Yo creo que sí, sería una cosa genial que hubiera una asignatura para profesores sobre, por lo menos sobre algunas herramientas de programación neurolingüística que les serían de mucha ayuda en las aulas de clase. Desde luego. Eliana, nos estamos quedando sin tiempo. Si hay algún tema que se te ha Bueno, quedado que te gustaría comentar, este es el momento. este es el momento. A ver, mira, ayer escuchaba una charla de Jürgen Klarik, que es un experto en neuromarketing. Yo lo recomiendo enfáticamente, no solo si ¿Cómo es estás el nombre? interesado en neuromarketing. Jürgen Klarik con J. Ujú. Jürgen, yo después te lo paso para que lo pongas Muy ahí. bien. Jordan Clarick, entonces él hablaba sobre todo su recorrido como profesional, y, y decía, yo creo que puedo lograr cualquier cosa que quiera en la vida, pero ¿por qué? Porque a mí mis padres, desde que yo era chiquito, me dijeron, puedes lograr lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. ¿Qué se te ocurre que quieres hacer con tu vida? Bueno, eso lo puedes lograr. Entonces, hay padres de familia que de pronto piensan que no se puede a los hijos venderles esa visión tan ultra optimista del mundo, pero yo pienso que es lo mejor. Yo pienso que es lo Claro. mejor programarlos para que puedan lograr lo que quieran en la vida, Ujú. porque ellos no van a querer nada que realmente no puedan lograr y que sea ecológico. Entonces, hagámoslo por ellos y en general por un mundo mejor. Programar a nuestros hijos para que ellos sepan y entiendan que sí pueden lograr cualquier cosa que deseen en la vida. Magnífico. Pues muchas gracias, Eliana. Y A muchas, ti, Laura.
Gracias a todos por escucharnos y dejar sus comentarios. Les espero la semana que viene con un nuevo episodio dedicado a la legalidad del homeschooling en España. Gracias y hasta pronto.